El CEO de Capcom, Kenzo Tsutsimoto, estaba preocupado por la saga Resident Evil. La sexta entrega vendió bien, pero tanto los fans como los críticos la destrozaron. Cada nuevo juego se parecía más a Call of Duty y eso no le cerraba a nadie. Por eso Tsutsimoto le encargó a Jun Takeuchi, un empleado de Capcom con más de 25 años en la compañía, que rescatara la franquicia. Ante el enorme reto que tenía delante, Takeuchi tomó una decisión radical: empezar de cero y animarse a convertir Resident Evil en algo completamente distinto. Se metió de lleno en un desarrollo de más de 3 años repleto de complicaciones. No solo cambió radicalmente el estilo de la saga, sino que también cambió la forma en que Capcom hacía videojuegos. Implementaron metodologías de desarrollo nunca antes usadas en la industria y apostaron por la experimentación constante. Fallar, ajustar y volver a intentar se convirtió en la base del proyecto. Las técnicas aplicadas en Resident Evil 7 fueron tan innovadoras que se siguen usando hasta el día de hoy, y explica cómo Capcom puede sacar tan buenos juegos en tan poco tiempo. Sin Resident Evil 7, el éxito de Requiem no hubiera sido posible. Fue un desarrollo que lo cambió todo y esta es la historia. 4 de enero de 2014, el primer día laboral en Japón. Kenzo Tsutsimoto, el CEO de Capcom, llama a su oficina a Jun Takeuchi. El motivo de la charla es hablar de los problemas que acarrea la saga Resident Evil. Takeuchi lleva 25 años en Capcom, trabaja en la franquicia desde la primera entrega en 1996 y fue productor en Resident Evil 5. Tsutsimoto está preocupado. Aunque Resident Evil 6 vendió 6,7 millones de copias, la recepción es mixta entre los críticos y los fans, y eso teniendo en cuenta todo lo que ofrece el juego. Aparecen juntos dos personajes icónicos, Leon S. Kennedy y Chris Redfield. La historia recorre el mundo entero, va desde Washington hasta la ficticia Lanxing en China. Hay más personajes, más armas, más enemigos, incluso peleas contra una serpiente gigante invisible. De todas formas, los fans no están conformes. What the fuck is this piece of shit? Tsutsimoto le dice a Takeuchi: Resident Evil está en problemas, ¿podés hacerte cargo? Cualquiera hubiera dudado, porque nadie sabe qué rumbo debe tomar la saga, pero Takeuchi responde sin pestañear: déjame hacerme cargo del proyecto. Después de reflexionar un mes, se fija 2 objetivos claros. El primero, hacer el mejor juego posible. Esto parece obvio, pero con la cantidad de juegos mediocres que había en ese momento y hay hoy en día, Takeuchi desde el principio se estaba poniendo la vara bastante alta. El segundo, resolver uno de los grandes problemas que acarrea la industria, y este es el costo elevado de producción y la dificultad para reclutar nuevos talentos. Él quiere sentar unas bases sólidas para la próxima generación de desarrolladores. La saga Resident Evil competía de igual a igual con grandes como Call of Duty, Halo y otras franquicias de primer nivel. Por eso, en su momento, tenía cierto sentido que empezara a parecerse más a esos juegos. Pero esta estrategia llegó a un límite. Una de las primeras decisiones que se tomaron fue marcar lo que no se iba a hacer. Personajes conocidos, afuera. Elementos de acción, afuera. Jugabilidad rápida y escenas que parecen robadas de las películas de Paul W.S. Anderson, afuera. Takeuchi decide empezar de cero, sin darle demasiada importancia a las últimas entregas. Se pregunta, ¿cuál es el núcleo de Resident Evil? Con tantos juegos de estilos tan distintos, responder esto no es fácil, pero al revisitar la primera entrega, se da cuenta de que Resident Evil es, en esencia, un juego de terror. La base es explorar escenarios estrechos donde un enemigo puede atacarte en cualquier momento y lo enfrentás con recursos limitados. Por eso, para maximizar el terror, quiere hacer un juego en primera persona. La saga había caído en la típica trampa de hacer que cada secuela sea más grande que la anterior, pero ahora Takeuchi quiere ir por el otro lado y se inspira más que nada pensando en qué caracteriza a los artistas japoneses. Se da cuenta de que los japoneses se caracterizan por ser artesanos, son capaces de tomar un solo elemento, exprimirlo al máximo, y quiere aplicar esta filosofía y crear un Resident Evil que sea estrecho pero profundo. La inspiración principal es Evil Dead de Sam Raimi, una película que tiene una sola locación, una cabaña en el bosque y 5 personajes. Un concepto así de simple. Con la base definida, Takeuchi elige como director a Koji Nakanashi, diseñador en Resident Evil 5 y director de Revelations, lo más cercano al terror que la saga había tenido antes de Resident Evil 7. Como el proyecto es enorme en recursos, necesita un buen project manager, alguien duro con el calendario para evitar retrasos. El elegido es Makoto Kadono, conocido en Capcom como el Slasher por su capacidad de recortar todo lo que no es esencial en un proyecto y entregarlo a tiempo. Otros miembros del equipo se suman a esta etapa, pero los vamos a ir presentando más adelante. Con el equipo armado, Takeuchi quiere hacer una película conceptual que muestre la visión general de RE7. En proyectos de esta escala es muy normal hacer análisis de mercado, cuáles son las tendencias, ver qué está buscando la gente. Incluso dentro de Capcom hay muchas opiniones sobre cuál debería ser el futuro de la saga. Pero Takeuchi le pide a su equipo que ignore por completo las opiniones externas, incluso las opiniones de los propios empleados de Capcom que trabajan en otros equipos. La única persona que puede decidir si el juego va bien o mal es él. En el libro Document File, él dice: cuando alguien intenta hacer algo grande,
busca la opinión de mucha gente. Sin embargo, eso no necesariamente trae buenos resultados. Demasiadas voces se convierten en ruido. Para abril de 2014 ya había 50 personas en el equipo. Uno de los grandes objetivos de Takeuchi es crear un sistema de trabajo que sea eficiente, pero que al mismo tiempo permita que cada miembro del equipo aporte sus ideas, sin importar qué tan alocada sea esta. Ahí entra Makoto Kadono, que aplica un sistema de desarrollo bastante innovador. En la industria lo más usado es el modelo conocido como Waterfall. En este sistema, el director define qué juego quiere, los líderes arman el marco, los planificadores llenan los detalles y los diseñadores y programadores arman las partes. Una estructura que va de arriba a abajo. Resident Evil rompe con eso y adapta un sistema llamado Scrum. El proyecto se divide en partes y se trabaja en iteraciones cortas de 2 a 4 semanas, llamadas sprints. En lugar de separar programación, diseño y demás, se forman equipos mixtos con una tarea específica. Un equipo se dedica al padre, otro a la madre y así con todos los miembros de la familia y distintos elementos del juego. La ventaja de este modelo es su flexibilidad, o sea, se da por hecho que va a haber cambios y permite incorporar nuevas ideas, incluso en etapas avanzadas de desarrollo. Para Takeuchi, la prueba y el error son muy importantes a la hora de generar ideas interesantes. Para marzo de 2014, el equipo crea una película conceptual de 3 minutos. Vemos a alguien recorriendo los pasillos de una casa inquietante. Cuando esta película se presenta a los ejecutivos de Capcom, como que hay algo de dudas, o sea, ellos no se imaginaban algo tan específico, por decirlo de alguna manera. Pero Takeuchi y el director Nakanashi defienden su visión con una frase: crear algo que nadie odia significa crear algo que nadie ama. Usan como ejemplo el auto de Homero Simpson, un diseño tan general que no le termina gustando a nadie. Poderoso como gorila, pero suave y cómodo como una nube. Resident Evil 6, por ejemplo, es el auto de Homero Simpson. Hay gente que no le va a gustar esta nueva entrega y eso está bien. Ante esto, el CEO de Capcom responde: si lo construís, ellos van a venir. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Básicamente que el tipo tiene mucha confianza en la visión de sus creadores. Es más, esto es algo que caracteriza a Tsuchimoto y lo hace uno de los mejores de la industria. Con el juego aprobado, ahora sí empieza el desarrollo de verdad. La satisfacción que sintió el equipo cuando le mostraron el teaser al equipo norteamericano fue total, porque ellos mandaron una video reacción. Este es el primer Resident Evil pensado para PlayStation 4 y Xbox One. Esto quiere decir que tienen que actualizar el motor gráfico, ya que de Resident Evil 4 en adelante, Capcom viene usando el mismo motor propietario, el MT Framework, o sea, 12 años con el mismo motor. Si estuvieron tanto tiempo es porque tiene muchas ventajas en este motor. La principal es que es muy fácil hacer juegos multiplataforma, pero para 2014 como que el motor está andando lento. Un cambio menor en el juego puede tardar más de 5 minutos en procesarse y revisar una escena completa puede tardar 1 hora. Por eso Takeuchi quiere desarrollar un motor nuevo, pero no uno de uso general. Tiene que ser especializado y responder a las necesidades específicas de RE7. Si otros equipos quieren usarlo en el futuro, ellos verán cómo hacen. Esta decisión es clave, ya que hoy en día se ve cómo la industria sufre por culpa de motores de uso general como Unreal Engine 5. Al estar pensado para todo tipo de juegos, se vuelven más complejos. Los títulos terminan pareciéndose mucho entre sí y lo peor de todo es que vienen sobrecargados de bugs. Como el ensayo y el error es la base del proyecto, aumentar la velocidad de interacción y reducir al máximo los tiempos de carga es una prioridad total. Para desarrollar el RE Engine, Takeuchi elige a Satoshi Ishida para armar la base del motor y a Takefumi Tahara para coordinar la relación entre el motor y el juego. Una de las razones por la que eligió a Ishida es que él ya intentó en el pasado armar un nuevo motor para la próxima generación y fracasó. Básicamente Resident Evil es como su segunda oportunidad. Él reflexionó mucho sobre qué salió mal y se dio cuenta que en ese momento su mayor error fue separar a los equipos en base a funciones específicas que se están buscando. Su teoría era que si cada equipo hacía lo mejor en su área, a la hora de unir todas las partes, el motor iba a tener más funcionalidades, iba a estar más completo. Pero en la práctica lo que terminó pasando es que las funciones eran muy diferentes unas de la otra y se terminaban estorbando entre sí. Necesitan una sola persona como núcleo del diseño. Él mismo dice: en lugar de intentar combinar diferentes funciones, elegimos tener a una sola persona actuando como núcleo central. O sea, obviamente todas las personas que trabajan en el motor pueden aportar, pero es como que Ishida es la persona que tiene la última palabra y él se asegura de analizar muy de cerca cada nueva función que se agrega. Una visión que va muy de cerca con la de Takeuchi a la hora de desarrollar todo Resident Evil 7. Cada función se discute con los equipos de prototipos y arte. El RE Engine adopta una filosofía de funcionamiento basada en assets. La idea es que cualquier persona, incluso quienes no
no son programadores puedan arrastrar y soltar modelos directamente en el sistema de juego. El motor está tan bien optimizado que los tiempos de carga se reducen a prácticamente cero. Mucha gente cree que Arri Engine significa Resident Evil, cuando en realidad viene de Reach for the Moon. O sea, la idea es que con este motor se pueden hacer cosas que antes eran inalcanzables. Aunque el motor gráfico todavía está en construcción, el equipo como que ya se pone a trabajar. La primera meta es crear en un año el Vertical Slice. ¿Y qué es el Vertical Slice? Bueno, es un segmento del juego, generalmente el primer nivel, con todas sus funciones implementadas y una calidad gráfica cercana al producto final. Esto permite planificar el resto del desarrollo con mayor precisión. Para cumplirlo, el equipo se divide en 3 áreas. Una de las áreas es prototipo, que tiene el objetivo de crear la Grey Box de Resident Evil 7. En este tipo de prototipo se arma un nivel o escena del juego usando geometría simple y sin texturas. Ahora, supongamos que sos desarrollador de videojuegos y estás buscando alguna herramienta que te ayude a probar más rápido ideas en esta etapa inicial. Una que te puede servir un montón es Meshi IA, el sponsor de este video. En esto es un modelo 3D del lanzagranadas de Resident Evil 7. Ustedes tal vez crean que estuve horas enteras animando en Blender, pero no. Lo hice en segundos con Meshi IA. Con Meshi crear un modelo 3D es tan fácil como arrastrar una imagen o simplemente escribir un prompt de lo que buscas. Una vez generado, le puedes sumar textura e incluso animarlo. Esto es súper útil para desarrolladores, pero para mis videos de YouTube me viene bárbaro. O sea, en vez de usar una imagen plana, armo una versión en 3D y queda 1000 veces mejor. Y si sos desarrollador, aprovechás la plataforma al máximo, ya que con un clic mandás tus creaciones directo a Blender o Unity. Por eso, Meshi es una de las herramientas de IA más usadas en el desarrollo. La plataforma es muy intuitiva y la pude entender sin ningún tipo de tutorial. Si querés probar Meshi gratis, tenés el link en la descripción. Y gracias a Meshi por sponsorear este video. Volviendo al tema, la siguiente área es arte, que es responsable de definir criaturas, escenarios y atmósfera. Y la última es el equipo del Arri Engine, que en paralelo desarrolla el motor. Al principio como que muchos no entienden por qué Takeuchi pone a Evil Dead como la principal inspiración. Él les ayuda a entender qué tiene de especial esta peli dándoles un poco de contexto. Sam Raimi hizo esta película cuando tenía 25 años, la hizo con un presupuesto súper bajo y es una película que logró competir con las grandes producciones de Hollywood creando algo simple pero detallado. Resident Evil 7 va a competir con los grandes juegos de la época con esa misma lógica. Él les dice, sean Sam Raimi. Takeuchi quiere recuperar la sensación de miedo que te da estar encerrado en una mansión como pasa en el primer Resident Evil. Con el sistema de prueba y error se ensayan un montón de cosas. Se intenta que el jugador pueda mover las manos de forma independiente, o sea, sujetar a un enemigo con la izquierda y disparar con la derecha, que es una idea interesante pero termina siendo abandonada porque complica demasiado los controles. También se diseña un modo tipo escondite donde no te dan pistas claras sobre la ubicación de los enemigos. De repente aparece un zombie y el jugador tiene que ocultarse y apretar un botón para aguantar la respiración hasta que pase. Es una idea muy interesante que entusiasma casi todo el equipo hasta que la prueban. Resulta que los jugadores, sin darse cuenta, aguantan la respiración en la vida real. Terminan abandonando la idea porque no quieren que nadie se muera de hipoxia. Esto es algo que pasa mucho en esta etapa. O sea, hay muchas ideas que suenan geniales en papel, pero en la práctica no funcionan. Con Resident Evil 7, Takeuchi le pone el equipo de arte demandas que rozan lo absurdo. Él quiere acortar el ciclo de desarrollo con menos personal, producir más assets que nunca y conseguir gráficos fotorrealistas. Son 3 objetivos que parecen imposibles al mismo tiempo. El gran problema es que modelar objetos 3D consume cada vez más tiempo. Con la llegada de la PlayStation 4 y la Xbox One, tienen miedo de no alcanzar la calidad gráfica esperada. Es ahí cuando entra en escena el club de fans de la fotogrametría. La fotogrametría es una técnica que consiste en tomar fotos de un objeto desde múltiples ángulos para generar automáticamente un modelo 3D detallado con sus texturas. Un grupo de desarrolladores veteranos de Capcom hace rato que viene investigando esta tecnología y está la idea de probarlo en el nuevo Resident Evil. Y las primeras pruebas con objetos cotidianos dan resultados tan buenos que convencen al equipo de al menos intentarlo. La fotogrametría se usa principalmente en arquitectura y cartografía, pero muy poco en videojuegos. Para implementarla, Capcom necesita construir su propio estudio con múltiples cámaras. Como los empleados no quieren pedir tanto dinero para algo que a fin de cuentas es un experimento, quieren armar un estudio de bajo presupuesto con menos cámaras. Un estudio low budget. El problema es que menos cámaras significa menos calidad en los modelados. Cuando Takeuchi ve esto, es él mismo el que termina pidiendo el presupuesto para armar un estudio de verdad. O sea, estamos hablando de mucho dinero y él apuesta al 100% para algo que al fin de cuentas es un experimento todavía. Capcom construye un estudio con 150 cámaras reflex de última generación, el primero en la industria de los videojuegos en hacerlo a esta escala.
escala. Se escanea modelos reales tanto de protagonistas como de enemigos. Para las criaturas contratan especialistas en maquillaje de efectos especiales. Para los desarrolladores, esta es una forma radicalmente distinta de trabajar. Con esta nueva técnica, el desarrollo toma el espíritu de un poco de una película indie de George Romero. O sea, con maquillaje en las manos, los artistas se ponen a trabajar, se podría decir. Los personajes y muchos objetos del juego se hacen con esta técnica, incluyendo la escena de los Bakers y las muñecas. El más entusiasmado con esta nueva técnica es el director de arte, Toshihiko Tetsuda. Él tuvo la idea de profundizar en la estética de película gótica sureña, con True Detective como una de sus grandes inspiraciones. El tiempo incluso viaja hasta Luisiana para poder fotografiar todo. En octubre de 2014, el equipo recorre casas de plantaciones, marismas, campos de cañas de azúcar, invernaderos, hospitales abandonados, establos y hasta tiendas de vudú. Al visitar las plantaciones notan que el aspecto histórico y deteriorado es muy distinto a la mansión pristina del primer Resident Evil. Por eso se dan cuenta que Resident Evil 7 tiene que verse sucio. Tetsuda se sorprende al descubrir que muchos elementos arquitectónicos reales, como las puertas y las estructuras, parecen sacados directamente de la saga. Gracias a la fotogrametría, objetos secundarios como el dedo falso se crean con un realismo que sorprende incluso a los propios desarrolladores. Pero ese nivel de detalle sorprendentemente termina complicando un poco las cosas. Resulta que la calidad de los objetos es tan alta que las consolas de próxima generación no pueden procesarlo. Por ejemplo, Tetsuda estuvo 2 semanas enteras armando un mazo de cartas perfectos usando la fotogrametría, y así él hizo con un montón de objetos, pero llegó un punto que terminó sobrecargando los escenarios con objetos. Esto también causa problemas de diseño, ya que los jugadores terminan no sabiendo identificar entre qué cosas se pueden agarrar y qué cosas no. Tetsuda intenta resolverlo con iluminación, prueba a darle al jugador una linterna para limitar lo que ve, destacando los elementos importantes para crear atmósfera y aliviar la carga del sistema al mismo tiempo, pero no alcanza. Takeuchi, conocido por ser un crítico duro, no reacciona bien. Él dice: lo primero que hay que preguntarse es si algo es bueno o no. Si es bueno, felicítalos. Si es malo, hacelo repetirlos una y otra vez sin importar cuántas veces sea necesario. Tetsuda lo hizo y lo retrabajó y lo retrabajó y lo retrabajó hasta el punto que se cansó y le presentó su renuncia a Takeuchi. Pero Takeuchi no acepta la renuncia y le pide que antes de que tome esa decisión que intente mirar el plano general, la imagen completa, en vez de enfocarse tanto en los pequeños detalles. Tetsuda da un paso atrás y observa los fondos completos y empieza a entender lo que hay que priorizar. Revisa los elementos uno a uno y trabaja dentro de los límites reales del hardware. La solución resulta tan simple como mirar la foto, no solo una parte. Es acá también que en esta etapa el desarrollo empieza a converger. Esto quiere decir unir todas las partes en uno solo. Durante un año el sistema de Scrum le dio a los desarrolladores libertad para experimentar, pero ahora hay que solidificar las bases del juego. Esto quiere decir pasar de la libertad a la restricción. En este proceso la moral del equipo suele caer porque hay muchas ideas, incluso algunas muy buenas, que terminan siendo descartadas. Acá es cuando surge otro gran problema. Aunque cada parte funciona muy bien por separado, cuando intentan unirse todas, aparecen muchos errores. Separados van bien, pero juntos no tanto. La pregunta ahora es cómo organizar el equipo de tal manera que ayude a que todas las partes funcionen mejor entre sí, que haya una mejor sincronía entre equipos. Ahí cada uno tiene una idea cuando piensa en la línea de producción de una fábrica. En este tipo de sistemas un elemento va de mano en mano, en donde cada persona se asegura de que su parte esté bien antes de pasarla al siguiente, hasta llegar al final con algo terminado. Decide aplicar esta lógica al desarrollo de videojuegos y por eso crea líneas de producción donde planificadores, programadores y diseñadores trabajan juntos. Cada línea trabaja en los assets hasta un punto en que otros equipos puedan usarlos sin problema. Takeuchi adelanta la etapa de convergencia al punto medio del desarrollo, en lugar de dejarlo para el final como se hace habitualmente. Así el juego toma forma más rápido y todavía queda margen para incorporar nuevas ideas más adelante si hace falta. Aunque parece una boludez esto del modelo de Scrum, la realidad es que benefició un montón a la experiencia final. Uno de los grandes problemas de los títulos de terror es que los jugadores se acostumbran demasiado rápido al miedo. En Resident Evil el miedo siempre estuvo ligado a derrotar enemigos, pero esa sensación se diluye cuando los jugadores aprenden a combatir lo que antes era desconocido.
desconocido. La solución del equipo es ingeniosa, ya que deciden que cada miembro de la familia Baker va a representar un subgénero distinto del terror. Jack está inspirado en el slasher y juega con el miedo de ser perseguido por una fuerza imparable. Tetsuda, fanático de Stephen King, se basó en El Resplandor para darle forma al personaje, y de ahí viene el nombre. Margaret encarna el body horror con insectos que emergen de su cuerpo. Y Lucas representa el terror psicológico con siniestros juegos mentales que ponen al jugador al límite. Y de a poco el desarrollo se fue acercando a las etapas de alfa beta. La beta tiene que parecerse al producto final, pero sin errores que rompan el juego. En noviembre de 2015, con un equipo de más de 100 personas, el objetivo es tener una versión jugable de principio a fin para mediados de diciembre. El ambiente de las oficinas se vuelve serio. Es más, usan una frase para resumir la tensión del momento: el mundo se acaba en solo 17 días, ya que es la fecha límite para entregar los datos del alfa. El problema es que la pre-alfa recibe críticas negativas en varios aspectos. Estas son algunas de las cosas que se quejaban: un prólogo aburrido donde Ethan tiene una charla de 10 minutos con un taxista, acertijos que hacen perder el tiempo, un jugador que deambula sin rumbo por la mansión y un combate reducido a disparar al punto débil del enemigo mientras usas objetos de curación. Los mayores problemas están en la segunda mitad del juego, ya que el equipo se concentró más que nada en pulir bien la primera parte y dejaron el resto para después. A partir de la mitad del juego se vuelve más monótono. Es entonces cuando Takeuchi no duda ir en contra de sus propias ideas. Su solución es flip the stage over, o sea que dar vuelta a todo. Si la base del desarrollo es el terror, ahora le da libertad al equipo para aumentar la intensidad con nuevas armas y enemigos. El enfoque principal sigue siendo el terror, sí, pero con un toque extra de combate para elevar la desesperación del jugador. Es acá donde agregan armas más pesadas como el lanzagranadas. Son cambios radicales para una etapa tan avanzada del desarrollo, pero que son posibles gracias a la organización del equipo. La presentación oficial de Resident Evil 7 tiene lugar el 14 de junio de 2016, durante la conferencia de la PlayStation en la E3. El equipo está nervioso, ya que no hay certezas de que los fans acepten el nuevo rumbo de la saga. Y con esa incertidumbre y con esos nervios empieza la presentación. Por los gráficos realistas y el cambio a la primera persona, muchos piensan que se trata de una nueva serie de terror. Pero cuando el título aparece en pantalla, hay un instante de silencio sepulcral, seguido de una ovación atronadora. Resident Evil es una de las pocas franquicias que logró expandir su base de jugadores a lo largo del tiempo. O sea, sí, tuvo sus altibajos, pero siempre se mantuvo relevante. Resident Evil 7 fue un antes y un después para Capcom. A partir de ahí empezaron a sacar un nuevo título cada 2 años y todos con una calidad altísima. Gran parte de este éxito se debe a que siguieron aplicando muchas de las cosas que aprendieron durante el desarrollo de Resident Evil 7. El RE Engine, la fotogrametría, el sistema de Scrum y la filosofía de prueba y error. Todas estas son prácticas que se siguen aplicando hasta el día de hoy. Esto nos lleva a Resident Evil Requiem. En parte, esta entrega es una respuesta a la recepción tibia que tuvo Village, que no fue tan mal recibida como Resident Evil 6, pero tuvo sus detractores. La crítica principal estaba en que no logra balancear del todo la acción y el terror. Al mismo tiempo, el remake de Resident Evil 4 demuestra que la saga todavía tiene espacio para una experiencia directa de acción. Los fans están muy encañados con Leon S. Kennedy y hay una demanda real para que vuelva. Acá como que el equipo está en una encrucijada. Por un lado se pide terror, pero por otro hay una demanda genuina para algo más cercano a lo que vimos en Resident Evil 4. Requiem fue creado por el mismo equipo que hizo Resident Evil 7, o sea, liderado por Jun Takeuchi y Koji Nakanashi. Ellos no tuvieron nada que ver con Village. Y en muchos aspectos, Requiem sigue una filosofía opuesta a la de Resident Evil 7. Habían definido que en ese juego no iba a haber acción hollywoodense, sin embargo, en Requiem aparecen zombies con motosierras y en un momento empezás a saltar con una moto por edificios, o sea, es distinto. Pero esto es resultado de un desarrollo que tuvo mucha experimentación. Originalmente iba a ser un título principalmente online, pero como nadie pidió jamás un Resident Evil Online, se cambia el enfoque y se piensa en un juego de terror con Leon de protagonista, pero lo descartan porque llegan a la conclusión de que los fans no quieren ver a un héroe como él reducido al miedo. Pero, esto es importante, el equipo no abandona el terror en esta entrega, sino que lo profundiza. En muchos aspectos, Requiem es más aterrador que Resident Evil 7, pero lo que hacen es combinar el terror y la acción de una manera distinta, ya que hay niveles completamente de terror y otros completamente de acción, separados entre sí. En teoría, estilos tan opuestos no deberían funcionar juntos, pero funcionan. Esto nunca hubiera sido posible sin todas las cosas que se aprendieron durante el desarrollo de Resident Evil 7.
La historia detrás de la saga Resident Evil estuvo llena de giros apasionantes. Uno de los más raros fue a principios de los 2000, cuando Capcom anunció que la franquicia iba a ser exclusiva de la Nintendo GameCube. Claro, lo que ellos no sabían es que la PlayStation 2 se iba a terminar convirtiendo en la consola más exitosa de todos los tiempos. Haz clic en la imagen si querés conocer la historia completa.